Amigos, ya tenemos en nuestro estudio a nuestro invitado, es el infectólogo, docente de infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. El doctor Eduardo Savio es, bueno, el guionista de Dios. Un ídem de la infectología. Mire cómo se lo digo. Exacto, ¿cómo anda, doctor? Bien, muy bien, pero una aclaración. Ya no estoy más en la universidad. Ajá. Sí, soy infectólogo y además soy coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología. Así que con cierta propiedad podemos hablar. Es el hombre para hablar de vacunas. Podemos hablar. Perfecto. Ya estamos con usted y vamos al móvil. ¿Les parece bien? Podemos coordinarlo ya directamente y enseguida profundizamos. Magdalena Correa vuelve con un móvil. Queremos saber los trabajadores de FUESI qué medida van a tomar en torno a esta situación de un joven que debió subir al techo por una gotera en un local del supermercado Disco de la avenida 8 de octubre. Una situación que terminó con su vida y aparentemente, bueno, daría lugar a reclamos bien importantes. Bueno, Marinés, están analizando y sobre todo, primero, el duelo, la situación compleja que se generó, según señalan, allí en el supermercado, y por otro lado están aguardando el fallo judicial, que es lo que dice el juez, pero todos los detalles lo tiene el presidente de FUESI, Fabio Riverón, a quien le agradecemos estos minutos. Yo decía recién que están aguardando por el fallo del juez. ¿Qué es lo que se va a analizar concretamente luego de tenerlo? Bueno, ahí en principio lo que le planteamos al estudio jurídico nuestro fue que se hiciera, obviamente, del fallo del juez y de un informe que sabemos que elaboró la propia Inspección General el mismo día que pasó el accidente. Por lo tanto, en virtud de los elementos que encontremos ahí, evaluaremos. Nosotros tenemos la idea de contactarnos directamente con la familia para también ponernos en contactos con ellos y bueno, tratar de establecer una estrategia en común. Pero va a depender mucho de lo que encontremos en esos dos fallos, sobre todo los pasos a seguir. Hay que contextualizar un poco, tal vez toda la población no esté al tanto, que este era un trabajador tercerizado, era una empresa que había contratado este supermercado para realizar tareas de reparación en uno de los templos. Sí, eso aclararlo, no era un trabajador propio de Disco y esto no quiere decir que nos duela más o nos duela menos la víctima. Sí es que en realidad, por lo menos la primera línea de responsabilidad no es de Disco, es una empresa que prestaba servicio de reparación y mantenimiento, sobre todo de techos y estructuras. La aclaración más que nada es que no era un trabajador de repente que repone góndolas y le dijeron subí al techo a reparar una gotera, solamente por eso. Exacto, es un trabajador que es propio de esta empresa que suministraba las tareas propias que estábamos diciendo a Disco. ¿Él era un trabajador que tenía que hacer ese tipo de tareas? Ahí nos queda la duda a nosotros es por qué salió a la superficie en realidad. ¿Día de por qué lluvia? salió al techo, porque en realidad no era entre la afectación de los trabajadores que estaban propiamente destinados para la reparación. Sabemos que la empresa lo que tenía pensado ese día era una cuestión de supervisar las tareas que se habían realizado y las que faltaban por realizar. Pero bueno, todas esas cosas nos quedan en incertidumbre en virtud de que no tenemos informe de primera mano ni de Disco ni de la empresa que en realidad es la que contratante de este compañero. Entonces, al faltarnos esos datos, no tenemos muchos elementos, el de por qué se presentó ahí, por qué salió a la superficie, claramente una situación donde no tenía los implementos de seguridad mínimos necesarios para hacer esa salida al techo. Bueno, ahí serán de las interrogantes que podremos empezar a develar una vez que tengamos el fallo del juez o la propia revisión que hizo la Inspección General ese día. ¿Se piensa o por lo menos se analiza la posibilidad de ir penalmente contra la empresa? Bueno, no descartamos ninguna acción. Sí va a estar sujeta a los datos que encontremos en esas cuestiones, eso está claro. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que sobre qué va a fallar el juez cuando sabemos que cuando llegó Policía Técnica, por ejemplo, la escena del accidente había sido modificada, ya se había limpiado, ya había pasado, se había habilitado para el tránsito del público. Entonces, nos preocupa también, en realidad, si la propia policía tuvo chance de realmente hacer una investigación a fondo en virtud de esas cosas. Pero, como decía recién, hasta mañana, si es que falla mañana el juez, no vamos a tener mejores datos que los que tenemos hoy. A nivel de medidas sindicales, como se realizó el pasado fin de semana, ¿tienen pensado realizar alguna más? No, en principio la idea nuestra es que esperar que la convocatoria que va a hacer el propio director de trabajo, Jorge Mesa, a una reunión del ámbito tripartito donde va a convocar a FUESI, a las organizaciones sindicales que tiene esta cadena y a la propia empresa, un poco para conversar estas cosas en el sentido de que hay
mínimos protocolos que esta vez se rompieron. Hablamos recién de modificar la escena propia del accidente, hablamos de que no se haya cerrado las puertas del local y que se haya seguido vendiendo como si nada hubiera pasado en la vida. Y bueno, algo que afectó a todos los trabajadores por la situación, por el shock, por los nervios. Bueno, ahí son de las cosas que nos han venido pasando en nuestras cabezas desde el día del accidente para acá, ¿no? La poca reacción desde el lado humano que tenemos como sociedad ante hechos como esto, ¿no? Yo lo decía hace un ratito en otro medio. Parece increíble que valoremos tan poco la vida en esta sociedad en la que vivimos hoy. Y por ahí andan videos circulando de clientes que pasaban al lado del lugar del accidente como si nada, como que en realidad había caído un paquete de yerba. Creo que eso debería llamarnos un poco más a la reflexión de lo que normalmente nos está llamando. Fabio Riverón, muchas gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Magdalena. Estaremos especialmente atentos. El joven estudiante de arquitectura, bien avanzado en su carrera, se llamaba Gonzalo González Copetti. Su familia, por supuesto, que lamenta enormemente su pérdida. También sus compañeros de facultad en el día de hoy debía brindar un examen en la misma. La situación se complejiza además de por la pérdida de su propia vida. Su compañera está embarazada. Es decir, esta es una situación en la que seguramente tendremos que profundizar en los próximos días para obtener mejor información y a la hora de ver las responsabilidades, entender en la medida de lo posible cómo no se pudo evitar que este joven cayera y muriera. Bueno, en instantes vamos a estar dialogando con el doctor Eduardo Savio, médico infectólogo. ¿Qué precauciones hay que tomar por este brote de sarampión en la Argentina? ¿Qué significa esto de que el sarampión nuevamente esté extendiéndose en un continente de donde había sido erradicado? ¿Cuáles pueden ser sus causas y cómo debemos enfrentarlos? Eso será en segundo nomás, pero ahora mismo, ahora lo recibimos. Bueno, ya lo teníamos presentado. Doctor, la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a este punto luego del esfuerzo que se hizo, que hicimos en todo el mundo, ¿no?, para poder arrinconar y liberarnos de una enfermedad como el sarampión? Claro. Latinoamérica, porque uno tiene que hablar de esto mirando como región, ¿no? Sí. No como país, comienza a intensificar las campañas de vacunación en los últimos años, y en el 2016 se logra la declaración de América Latina libre de sarampión, gracias a las campañas de vacunación. Paralelamente, y en el mundo, han surgido muchos grupos antivacunas que se oponen por distintas causas a la vacunación, cualquiera sea esta, y ha hecho que sarampión reemerja mucho en Europa, básicamente, y en los Estados Unidos. 2016, sin sarampión. 2013, un pequeño brote en Brasil, todos casos que venían del exterior. 2015, Estados Unidos, parque de diversiones, un enorme brote entre niños, ninguno de ellos vacunados. Y la OPS define que la situación actual en Latinoamérica nace en Venezuela, de donde hay una crisis sanitaria grande, importante, y hay muchos migrantes desde Venezuela a Latinoamérica. Claro, fundamentalmente mucha gente sale por vía terrestre desde la frontera entre Venezuela y Brasil. Ahí está. Y sale y bueno... Y ahí salen, que es la vía más barata y más rápida de salir. Y allí encuentran comunidades indígenas con niños que nunca estuvieron expuestos ni vacunados, y comienza a surgir un brote importante en Brasil, a un punto tal que en el día de hoy Brasil, nos comunican nuestros colegas de la API, está replanteando una estrategia de vacunación intensa en su país para evitar la reaparición. Lo que no podemos permitir es la reintroducción de sarampión en el Uruguay. Y para eso la única estrategia que hay es la vacunación de las personas que son vulnerables. Vamos por partes. Usted nos dice que se generó esta situación. ¿Cuánto tiempo tiene? Porque aquí está llegando gente permanentemente a nuestro país. Claro, ¿cuánto hace que comenzaron a verse estas personas infectadas en Brasil por migrantes que salían desde el lado venezolano? Esto ha sido en el último mes. Lo que pasa que ahora está adquiriendo proporciones intensas. Bien. Se asume que es por los migrantes venezolanos, puesto que son gente de áreas geográficas que no tienen contacto prácticamente con nadie. Bien. ¿Verdad?
Nosotros también estamos recibiendo una importante migración venezolana. Estamos recibiendo migración venezolana, pero importa mucho también cómo se transmite. A ver. Y el sarampión se contagia solamente desde 4 días antes que aparezca la erupción cutánea hasta 4 días después. Es la etapa de la incubación. No, es la etapa bueno, sí, en realidad no, puesto que en esos 4 días antes todo empieza con tos, resfrío, fiebre y ojo rojo directamente, conjuntivitis. Ahí ya está la enfermedad. Y 3 días después aparece la erupción. Quiere decir que alguien que esté viniendo de Venezuela o de cualquier otro país, bueno, tendría que venir ya enfermo y es más ostensible lo que está pasando. Distinto es con tuberculosis, que también es un problema en migrantes, que ahí ya son formas más solapadas que contagian más. Pero no es tan fácil, o sea, llegado el momento va a contagiar, pero el periodo en que lo hace es muy corto y hay tiempo para detectar y aislar el caso. Lo imagino así, ¿no? Bien. En ese escenario. Estamos hablando de una enfermedad que reviste qué tipo de gravedad, porque en la época en la que Gerardo y yo éramos niños, tener sarampión formaba parte de la vida cotidiana. De la rutina, claro. De la rutina. Nosotros posible. tuvimos papera, sarampión, rubiola. Sí, era algo cotidiano y además, paperas. Y había gran regocijo en la familia cuando los hermanos y los primos nos enfermábamos todos juntos, una menos. Claro. Sí, conozco gente que los acostaba juntos para que se contagiaran entre sí. Esa la viví. La vivió, le tocó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Eran otras épocas también. ¿Por qué? Porque, bueno, allí la gente se curaba, no era tan grave. El mundo ha cambiado mucho. La gente vive más, pero no vive mejor y con mejor calidad de vida. Y hoy día tenemos una enorme proporción de personas inmunodeprimidas por enfermedades o por fármacos para tratar otras enfermedades que son altamente susceptibles y en los cuales puede tener una grave mortalidad. Al igual que en los niños menores de 1 año, que son muy vulnerables y que ellos no pueden ser vacunados. Bien. Yo la última vez que vi sarampión, en realidad en adultos, fue al inicio de los 80, cuando yo comenzaba mi trabajo en el Instituto de Enfermedades Infecciosas, como practicante de infectología, teníamos todas las salas llenas de sarampión en adultos, Que la pasan muy mal. ¿Por qué? El adulto se te complica. Todos hacían neumonias bacterianas, virales, etcétera, insuficiencia respiratoria, y bueno, y todo eso pasó. Y en verdad, el último caso de sarampión en Uruguay fue en el año 99. De ahí en más no hubo nunca más. Bien. Ahora, eso, la gente que pueda, hasta los migrantes, por ejemplo, que puedan venir con sarampión, depende también qué tipo de población encuentra. Si es una población altamente vacunada, o si es una población que presenta algún tipo de... Y eso es clave. Las tasas de cobertura vacunal para cualquier enfermedad inciden en la posibilidad de que esa población enferme o no. Y acá fue muy claro el doctor Kian en estos días cuando dijo lo siguiente, que para evitar que sarampión se reintroduzca en Uruguay, tenemos que tener el 95% de los niños vacunados y que desafortunadamente en estos momentos en Uruguay no están vacunados el 95% ¿En qué porcentaje de los niños. estamos? Es menor, pero no llega a 95%. ¿Pero hemos llegado alguna vez al 95? Sí. Uruguay tiene las tasas de vacunación más altas de Latinoamérica en casi todo, pero eso también viene decayendo. Sí, eso viene decayendo por las campañas, por los grupos antivacunas, porque ha caído la preocupación. Yo diría que grupos antivacunas fuertes acá no hay, excepto los anti-HPV, que son de reciente instalación y tuvieron su momento de oportunidad y bueno, ahora están quietos. Pero de todas maneras, yo creo que son factores culturales. Hoy día está hasta bien visto que todo lo que es de antes no es bueno. ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Porque yo hago con mi cuerpo lo que quiero. ¿Por qué me va a imponer usted tal cosa? Efectos colaterales, vínculos con enfermedades. Y si la gente no está correctamente educada e informada, no puede tomar decisiones como en cualquier orden de la vida. Por lo tanto, para que las personas se vacunen y las campañas sean eficaces, tiene que ir de la mano de una amplia información a la población sobre pro y contras de la vacuna y la gente decide lo que hace libremente. Acá no se obliga a nadie
vacunarse, obviamente. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Seguramente hay mucha gente que nos está escribiendo sobre... Sí, vamos inclusive también a tratar de preguntarle al doctor sobre otras patologías. Vamos a hablar de meningitis, si nos permite hacer unas preguntas luego de una brevísima pausa. Antes les pregunto, ¿se enteraron que comenzaron las rebajas en Arredo? Sí. Ya comenzaron las tradicionales rebajas de invierno en todos los locales de Arredo, con descuentos de hasta un 50% en miles de productos. Podés encontrar acolchados, frazadas, sábanas, mantas, pijamas y miles de productos más con descuentos increíbles. Aprovechá las rebajas de Arredo para darle calidez a tu hogar. Es breve la pausa y volvemos en instantes. Enfermedad meningocócica en Uruguay 2017. Se define como la infección causada por la bacteria Neisseria meningitis, meningococo. ¿Hay más de un tipo de meningitis en nuestros pacientes? Sí, porque meningococo tiene varios serotipos, varios de ellos, ¿no? El A, el W, el I, el B, el C. Son varios. El C prácticamente nunca causa enfermedad. Y en toda la región, cuando hay algunos casos de meningitis, solía ser predominantemente por el serotipo B. Y mucho más recientemente está emergiendo el serotipo W, que ha tenido numerosos casos en Chile, algunos en Argentina, que ha tenido un impacto especial. Ahí volvemos luego de esta breve pausa. Vamos a hablar de este brote de meningitis y con esta identidad W. Bien. En instantes.